noches. Hacía mucho que no me veían por acá, pero acá estamos. Que el Señor les bendiga y que nos pueda hablar a cada uno de nosotros. Estamos hablando acerca de los reyes. Esta es la serie que hemos comenzado. Este es el tercer domingo. Ya hemos hablado de Saúl, hemos hablado de David, o hemos escuchado de David, y hoy nos toca Salomón. Cuando Samuel consulta con Dios acerca de un pedido que le hacía al pueblo, que ese pedido era que querían tener un rey como tenían todos los demás pueblos. Y Dios le dice, mira, Samuel, no te han despreciado a vos, me han despreciado a mí, porque no les hacía falta un rey, lo que les hacía falta es reconocer a Dios en sus caminos, y aún los jueces que habían tenido antes, en algunos casos también fallaron, ya los hemos visto también, pero esto de los reyes era algo que ellos querían hacer porque los demás pueblos también lo tenían. El primero de ellos fue Saúl, que fue elegido porque era un hombre, hoy diríamos que tenía mucha facha, alto, grandote. Bueno, los petizos también suelen tener facha, ojo, no quiero despreciarlos. Eh, que luego fue ofendiendo a Dios de tal manera que Dios lo tuvo que dejar de lado. Y aquel jovencito que se había animado a pelear contra Goliat, a David, Dios lo eligió y fue ungido y fue rey. Y el otro día escuchamos acerca de él, que a pesar de todos los errores que puede haber cometido, y algunos muy graves, sin embargo, en el fondo de su alma, de su corazón, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y en el corazón de David se despertó un deseo de hacer un templo para Dios. Él quería hacer algo grande para Dios, pero Dios le dijo, no, has derramado mucha sangre. David había sido un hombre de guerra, un hombre de 1000 batallas, un hombre que fue perseguido, pero que además él también empuñó las armas. Y Dios no quería eso. Y le dijo Dios, tu hijo lo va a hacer. David tuvo, según se cuenta en la Biblia, 17 hijos y por lo menos una hija. Algunos los tuvo en Hebrón, que era el lugar donde él residía. Allí tuvo 4 hijos, estuvo 7 años y 3 meses como rey. Pero luego él conquistó lo que se llamaban los jebuseos, y entonces tomó la ciudad de Jerusalén, y Jerusalén fue el lugar de residencia del rey. Y sigue siendo hasta hoy una ciudad emblemática con muchas cosas que dice la palabra de Dios, aún del futuro acerca de Jerusalén. Allí estuvo 33 años y tuvo también unos cuantos hijos. 4 de ellos fueron de Betsabé. Y con Betsabé es que él había tenido este pecado tan grande que la tomó por mujer, aprovechándose de que él era el rey, que los demás habían ido a la guerra, y él estaba mirando y la vio desnuda, hermosa, y quiso tenerla, y aún terminó haciendo ir al frente de batalla a su amigo Urías Eteo, que murió, y luego tuvo un hijo de esta mujer. Pero a Dios por supuesto no le agregó nada de esto, y aquel hijo lo perdió David. Luego tuvo otro hijo, y ese fue Salomón, además de otros hijos que están relatados en la palabra de Dios. Resulta difícil cuando hay tantas historias, para decirlo en un ratito. Uno quiere decir todo y no puede decir todo. Y lo poco que diga quiere decirlo bien, y no sabe si va a poder hacerlo, porque hay muchas historias respecto a David, a Salomón y a los demás reyes. Pero Salomón tuvo un privilegio. Él fue rey, fue el que más extendió el reinado, el que más territorio tomó. Nunca fue tan grande Israel
como en aquel tiempo, por lo que él había llegado a conquistar. Él había unido a todas las tribus, poniendo 12 gobernadores, cuando antes eran todos lugares separados unos de otros. Él había logrado hacer una nación fuerte y poderosa. Pero ¿cuál fue el privilegio mayor que tuvo? Y bueno, esto aparece no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Mateo capítulo 1, en la genealogía del Señor. Mateo capítulo 1, versículo 6 dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asa, y sigue. El mayor privilegio que tuvo Salomón, y que está registrado en la palabra, desde mi punto de vista, es estar en la genealogía del Señor. A pesar de haber sido alguien engendrado de una manera pecaminosa, podríamos decir, ya que esta mujer no era originalmente la mujer que le correspondía a David. Sin embargo, él nació, Dios le prometió un hijo, le prometió un reino que es un reino eterno, y Salomón está en la genealogía del Señor. En la promesa de Dios para David en cuanto a este hijo Salomón, hay algo en lo inmediato, una profecía en lo inmediato, podríamos decir, y una promesa de Dios, pero también en un futuro, porque por eso aparece aquí en la genealogía del Señor, ya que Él va a ser el verdadero rey, ya que Él va a ser el que va a tomar el mando de todo el mundo, ya que Él va a reinar con justicia este mundo, una justicia como nunca hubo ni habrá hasta que Él reine sobre este mundo. Hay un doble propósito y un doble cumplimiento en esto que Dios le dijo a David, al padre de Salomón. Salomón significa pacífico, a pesar de que él tuvo sus guerras también, pero también en un nombre que no es tan conocido, pero que está en la palabra de Dios, dice en 2 Samuel capítulo 12, versículo 25, que también se llamaba o se le decía Jedidías, que quiere decir amado del Señor. Quizás algunos no le han prestado atención y todos decimos Salomón, pero también este era un nombre para Salomón. Dios hace un pacto con David, 2 Samuel capítulo 7. En todos estos libros, 1 Samuel, bueno, sobre todo segunda, el libro de los reyes, especialmente desde el capítulo 1 al 17 por allí, también los libros de crónicas, ustedes podrán ver la historia de Salomón, la que no podemos ver ahora, pero pueden relatarla, y van a encontrar, diríamos, la biografía de Salomón, sobre todo en Primera Reyes, desde el capítulo 1 en adelante. Así que yo los invito a que ustedes la lean. Yo no sé qué pasa con la luz, pero en cualquier momento nos quedamos oscuras acá. Segunda Samuel capítulo 7. Dice allí, versículo 12, 7:12. Esto está hablando Dios a David y le dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al por padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Natán era el profeta de Dios. Y aquí vemos esa doble promesa de parte del Señor. Él va a edificar la casa. Dios no había pedido que le hagan una casa. Dios no habita en casas hechas de mano. No habita en templos hechos por los hombres. Sin embargo, atendiendo al deseo de David primero, que empezó a juntar los materiales
y que también le dio los planos, podríamos decir, no sé si plano o un bosquejo, no sé, del tabernáculo, de cómo era. Gracias. Desde la última vez que estuve acá adelante, yo nunca había recibido esto, lo tomo como un obsequio, ¿eh? Muchas gracias, muy amables. Eh, Espero que no me haga falta, que la garganta no me falle. Pero, entonces, el pueblo quiso tener rey. Uno de sus reyes, el que era conforme al corazón de Dios, quiso hacer una, un templo para que Dios habitara ahí. Dios no lo había pedido. Sin embargo, Dios también luego va con su presencia a llenar esto del templo. No lo podemos ver ahora, pero ese templo fue extraordinariamente grande y lujoso, mucho más que el tabernáculo que traían de la antigüedad. Y muchos materiales lo había juntado David, pero luego Salomón necesitó traer más materiales. Y una de las características es que todo estaba cubierto de oro. Con razón los pueblos enemigos querían luego tomar el templo, ¿no? Había mucho oro. La plata, que es un metal precioso también, o menos que el oro, no era apreciada, pero el oro sí, siempre lo fue. Así que ese templo que lo levantó Salomón con parte del pueblo de Israel, pero también con buena parte y con más gente que no era de Israel. Eran aquellos que eran siervos de Irán, el rey Irán con H, no es Irán el de hoy en día que nosotros escuchamos Irak, Irán, etcétera, a veces con noticias reales, a veces con noticias falsas sobre Irán, pero bueno, lo escuchamos muchas veces, sino este es con H y con M al final. Y este rey tenía un pacto con Salomón y le proveía muchos materiales, como también lo había hecho con David, con el cual también tenía una buena relación. Era el rey de Tiro, uno de los lugares cercanos allí a Israel. Antes de su nacimiento, Dios lo había designado sucesor de David. Esto está en Primera Crónicas capítulo 22, versículo 9. Como les digo, estoy como salpicando con los versículos porque no podemos leer todo y espero que esto no provoque una desorientación en ustedes como casi la provoca en mí al ver tantos versículos, ¿no? Sino que realmente podamos seguir, aunque sea un hilo de lo que queremos decir en esta noche. En Primera Crónica, capítulo 22, versículo 9. Resulta difícil leer con poca luz, ¿eh? Versículo 9. Dice acá, he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, que quiere decir pacífico, y yo daré paz y reposo sobre Israel en tus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Gracias. Se movió cuando me maquillaron. Bueno, espero que se escuche bien nada más. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Dios le promete esto a David. Su hijo le iba a edificar la casa. Ahora, cuando Salomón ya era un jovencito, resulta que hubo un hermano que quería usurpar el trono, se llamaba Adonías, y era hermano de parte del padre, pero no de parte, y también de parte de la madre, porque este había nacido en Hebrón. No, de parte de la madre no, sino solamente de parte del padre. Tengo varios nombres acá anotados y por ahí se me mezclan. Y él quiso usurpar el trono. Juntó gente, todavía vivía David, el rey, ya era una persona grande, juntó gente que lo acompañó, inclusive religiosos que lo acompañaron, pero había alguien que estaba atento a esto, que era el profeta Natán. Y él le dijo a Betsabé, a su madre, mira lo que está pasando. David prometió a Salomón, a tu hijo, que fuera el rey.
pero resulta que aquí hay alguien que está haciendo por detrás una especie de revolución para tomar el poder, para ser el rey. Por lo tanto, te aconsejo que vayas y le digas, te presentes delante de David y le digas qué pasa con esto de que Salomón iba a ser el rey según tu promesa, según lo que Dios ha establecido, pero resulta que hay otro que está queriendo ocupar ese lugar. Eso hace Betsabé, la madre de Salomón. Y mientras estaba hablando, dice la Biblia, que llegó también Natán y también le dijo lo mismo. Por lo tanto, David reaccionó e inmediatamente llamó a todos los que tenía que llamar para señalarles de que iba a ser el rey y lo ungió para eso, era Salomón, aunque él todavía vivía. Esto era una dinastía, como hay reyes aún hoy en día. Dicen que tienen sangre azul. No sé, me parece que no, que la sangre es la misma que nosotros. Y dicen que Dios es el que les da esa facultad de ser descendientes. Seguramente no es así. Pero en este caso hay una dinastía que empieza con David y que va a seguir con varios reyes, a pesar de que en un momento determinado se van a dividir el pueblo de Israel, por un lado, llamado Israel, por otro lado, Judá. ¿Por qué se van a dividir? Como consecuencia de las desobediencias de parte de Salomón. ¿Me siguen, hermanos? Se van a dividir. Ya no iban a ser más 12 tribus unidas. Iban a ser 2 por un lado, 10 por el otro lado. Las 10 por el otro lado van a ser divididas bajo la jefatura, digamos así, de un hombre que era un siervo de Salomón y al cual Salomón le había dado muchas cosas para hacer, que se llamó Jeroboam. Es un rey que vamos dentro de 2 domingos, si Dios quiere, se va a hablar de él, porque va a ser el rey de Israel, van a estar separados, van a ser esa parte que luego con el tiempo se llamó Samaria. ¿Han escuchado hablar de Samaria? ¿Han escuchado hablar de la mujer samaritana? Ese pueblo separado de Judá, ese pueblo dividido, se hicieron enemigos. Y a tal punto se despreciaban que los judíos en la época del Señor no pasaban por Samaria. Recuerdan que les llamó la atención a los discípulos que el Señor fuera a Samaria y justamente hablar con una mujer samaritana, que ya de por sí en aquellos tiempos ir a hablar públicamente con una mujer no era bien visto, y mucho menos si era samaritana. Sin embargo, esa mujer tuvo el privilegio enorme de que el Señor le declarara que buscaba a Dios adoradores en espíritu y en verdad, y que no era ni en Samaria ni en Jerusalén, sino que Dios buscaba que sea en espíritu y en verdad, no importa el lugar. No importa si el salón, la iglesia, como le quieran llamar, tiene más o menos lujos, más o menos de comodidades, eso no es lo que importa. Lo que importa es que la adoración sea en espíritu y en verdad. Y este privilegio tuvo esa mujer que el Señor le dio muchos años después de Salomón digamos, esta información. Salomón, dice Primera Reyes capítulo 2, versículo 48, estos primeros reyes, los primeros, ya les digo, como les dije antes, los primeros versículos, los primeros capítulos sobre todo, no los versículos, están describiendo todo lo que pasó con Salomón. Y ustedes, para poder entender lo que yo estoy diciendo en forma casi desordenada, lo tendrían que leer todo. Así que tarea para el hogar. Primera Reyes, capítulo 2. Ya lo vamos a encontrar. No, no tiene 48 versículos. Me parece que me equivoqué, que no es Primera Reyes. Pero vamos a leer Primera Reyes, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, Salomón, luego que fue ungido como rey, hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Todavía Salomón no se había ocupado
de edificar ese templo tan prometido a Dios y que él tenía que hacer. Empezó ese templo en el año 4 de su reinado y terminó en el año 11. O sea, 7 años o un poco más, quizás de 7 años demoró en hacer ese templo. Eso es lo que tardó Salomón para edificarlo. Pero sí ya empezó a ocuparse de de hacer parentesco con Faraón, a través de casarse con la hija. Después tuvo problemas también por eso. Salomón fue admirado por su conocimiento, por su sabiduría. Aún hoy en día he mencionado a Salomón como alguien que sabía mucho de muchas cosas. Dice la palabra de Dios que Salomón tuvo un encuentro con Dios, Dios se le apareció y él, en lugar de pedirle riqueza, le pidió sabiduría. Y como dice la Biblia, que como él pidió sabiduría, Dios le dio la sabiduría, pero también le dio mucha riqueza, lo cual fue la perdición de Salomón. Dice la palabra que venían de muchos lugares para escuchar a Salomón. En Primera Reyes capítulo 4, ahí cerquita, versículo 32, dice que compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. ¿Recuerdan el libro de Proverbios? La mayor parte la escribe él. Si bien muchos dicen que recogió de muchas fuentes de sabiduría, de gente conocedora, aún de otros pueblos, para poder juntarlo y que estuvieran esos proverbios allí en la palabra de Dios. Pero él hizo mucho más que estos que están escritos. Y sus cantares fueron 1005. También disertó, fíjense, sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared, también sobre animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Hablaba de lo que ustedes le pidan a Salomón. Tenía mucho conocimiento de un montón de cosas. ¿Quién se lo dio? Él había pedido sabiduría a Dios. No creo que haya ido a ninguna facultad o algo así para estudiar todas estas cosas, pero él conocía todas estas cosas. Y dice que para el versículo 34, y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Salomón no solamente constituyó un reino importante, poderoso, dice la Biblia que tenía un ejército de 12.000 hombres y 4.000 carros, que hoy en día podríamos decir 4.000 tanques de guerra, no sé, sería algo parecido. Pero también tenía muchas riquezas. Y no solamente tenía riquezas él, sino que él había conquistado otros pueblos a los cuales que el que conquistaba siempre se quedaba con esas riquezas. Por lo tanto, era muy poderoso Salomón. Y a Irán, como decíamos antes, y ustedes lo van a encontrar varias veces en la palabra, si leen todos estos pasajes, él le había pedido muchas cosas y Irán se los daba. Y traían cedro, y traían otras maderas y otros materiales permanentemente y se las llevaban a Salomón. Era muy poderoso. Pero llegó un momento que tenía que devolverle a Irán lo que le había dado. Podríamos decir, tenía una deuda externa, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado hablar de deuda externa alguna vez. ¿eh? Para nosotros una deuda eterna, porque no la vamos a pagar nunca. Bueno, Salomón tenía eso, le debía al otro rey un montón de dinero, de los talentos de oro, que era como se medía, y era una suma muy importante. Por eso le tuvo que dar 20 ciudades, se las dio al rey Hiram en pago por la deuda que él tenía. Pero era tan próspero todo que venían de todos lados personas importantes y le traían obsequios, le traían regalos. Podríamos decir que Salomón había hasta fomentado el turismo, venían de todos lados, reyes, personas importantes, a escuchar lo que él quería decir. Su fama se había extendido por todos lados. Todo esto trabajaba en el corazón de Salomón, a tal punto que la Biblia dice, primero de todo, que él amó a Dios, pero fue abandonando el amor a Dios. Empezó a amar más la riqueza, la fama. Y luego, algo que Dios había prohibido absolutamente. Empezó a tener mujeres, concubinas,
además de otras cosas que él traía, como caballos, por ejemplo, y otras cosas que tenían que ver con la riqueza y con el poderío. Y todas esas mujeres lo llevaron a pecar. Pero no solamente a pecar porque tenía relaciones sexuales con ellas, sino porque eran idólatras. Y lo llevaron a él también a ser idólatra, a olvidarse de Dios. Por lo tanto, Salomón, aún con todo su poder, con todas las promesas de Dios, con la sabiduría que tuvo, cuando él empezó a caminar para otro lado, cayó en todo eso y cayó en descrédito. Y por eso Dios le dijo, tu reino, si vos hubieras obedecido y hubieras seguido mis mandamientos y no hubieras hecho todo esto que hiciste, tu reino iba a permanecer, pero ahora va a estar dividido. Y así fue. Pero por amor a tu padre, no va a ocurrir ahora con vos, sino cuando te mueras. Salomón reinó 40 años, lo mismo que su padre, que David. Y cuando él murió, su hijo Roboán fue el rey. Pero él fomentó una rebelión, ya que empezó a tratar muy mal a la gente, a pedirle más, podríamos decir, impuestos, más aportes y demás, siguiendo el consejo de jóvenes que no tenían la sabiduría que había tenido Salomón. Y fomentó esa rebelión por la cual se dividió el reino que Dios había establecido allí con el pueblo de Israel. Y la otra parte, que eran las 10 tribus que se separaron, fueron también apóstatas, fueron también idólatras. Jeroboam, que fue el rey, me adelanto solamente un poquito al hermano que le toca hablar sobre esto, estableció 2 lugares de culto que eran lugares que homenajeaban a ídolos y ya no respetaban que había un templo que Dios había permitido que se levantara y donde Él había prometido y estaba su presencia en aquel lugar. ¿Qué es lo primero que podemos sacar de todo esto, hermanos? Algo que después vamos a hablar también al final. Podemos empezar muy bien el camino, pero si nos desviamos pagamos las consecuencias. Salomón empezó bien. Era un hombre justo. No sé si todos recuerdan algo que pasó con 2 mujeres rameras que vinieron las 2 a reclamarle porque él había erigido no solamente el templo, sino su palacio, un palacio para la esposa que era la hija de Faraón, y otras dependencias, entre ellos un lugar donde él se sentaba para establecer justicia. Podríamos decir que era un juez y venían a traerle problemas para que él los resolviera y él tenía sabiduría para eso. Estas 2 mujeres vivían en el mismo lugar y una de ellas, al darse vuelta, las 2 tenían un hijo cada una. Mató al hijo aplastándolo. Entonces vinieron las 2 a reclamarle y las 2 reclamaban el hijo para él, para ellas. Y una decía, no, es mi hijo, y otra decía, es mi hijo. Y Salomón, en un fallo salomónico, de ahí debe venir la palabra, ¿no? Cuando se habla de algo salomónico, algo que va a cortar por la mitad y va a establecer justicia. Le dijo, bueno, traigan a ese chico y alcánceme la espada, lo vamos a partir por la mitad. Le vamos a dar la mitad una y la mitad la otra. ¿Todos saben lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Estuvieron de acuerdo? ¿Se llevaron la mitad cada una? Por supuesto que no. ¿Quién fue la que dijo, bueno, está bien que se la lleve la otra? La verdadera madre. Salomón puso en el corazón de la verdadera madre un sentido de renunciamiento que las madres tienen, por lo menos siempre nos han dicho eso, y creo que sigue siendo así. El amor por su hijo a tal punto que la madre dijo, mira, no me lo den a mí, pero no lo quiero muerto, aunque sea que se vaya con la otra, pero que viva. Y Salomón dijo, esta es la madre. Así era la justicia que establecía Salomón, un hombre sabio. Sin embargo, fue perdiendo todo eso a tal punto que Dios tuvo que decirle que ya su reino no iba a ser como pensábamos,
sino que iba a ser dividido. Salomón edificó varios edificios, durante 13 años estuvo edificando, además de los 7 años que, como les decía antes, que edificó el templo. Tenía una sala de columnas y una sala de tribunal o sala de justicia, que es lo que yo les comentaba recién. Y los materiales que había usado eran, por ejemplo, piedras costosas o preciosas, cortadas y ajustadas con sierra, una cosa que era muy difícil por aquellos tiempos. Los cimientos también, labrados, madera de cedro, eh, etcétera, etcétera. Todo era de lujo, todo era grande, todo era importante. Y como decíamos antes, mantuvo un ejército de 12.000 hombres y 1.400 carros, me parece que antes dije 4.000, para defenderse de algunas reyertas, unos enemigos internos y también externos. Y unió a toda la nación con 12 gobernadores para cada una de las tribus y sometió a trabajos forzosos a los pueblos conquistados. Vuelvo a decir, todo esto, Primera Reyes, desde el capítulo 1 en adelante, allí ustedes lo podrán encontrar. La situación financiera se hizo muy difícil, como decíamos antes, y entonces le dio 20 pueblos, 20 ciudades de Galilea a Hiram, rey de Tiro, para poder pagar 120 talentos de oro que le había prestado. La excesiva prosperidad lo hizo tomar para sí, como decíamos, caballos, oro, metales preciosos, eh, mujeres, que era una cosa prohibida por Dios ya en el libro de Deuteronomio, que seguramente Salomón conocía. Y no obedeció a la segunda amonestación de Dios, que estaba en 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 11, si les parece lo podemos leer. 2 Crónicas 7:11, dice el pacto que Dios había hecho con Salomón. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperada. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio, a pesar de que Dios no había pedido que le hicieran un templo, pero él había escuchado la oración de Salomón. Y si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios le prometía que iba a escuchar la oración de él y de su pueblo, si respetaban la voluntad de Dios. Pero dice más adelante: si tú anduvieres delante del versículo 17, de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas, si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y viera dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa, se refería al templo, que es tan excelsa, será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de, de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Dios le hace una nueva advertencia para que Salomón reaccione frente a esto, pero él no obedeció. Se sintió orgulloso, se entregó a los placeres carnales, se olvidó de Dios. En 1 Reyes capítulo 3, versículo 3 dice que Salomón amó a Dios, se olvidó del Dios que había amado, se hizo idólatra por complacer a todas esas esposas extranjeras, que eran una gran cantidad. Y Dios le dice: esto está mal.
Bueno, uno de los castigos que recibió, que como tenía 1000 esposas, tenía 1000 suegras, por lo menos. Es bastante complicado. Bueno, no sé, a lo mejor algunas eran hermanas, pero porque no era solamente las llevaba, había todo un contexto allí, y todas eran idólatras, eran de pueblos que no respetaban la palabra de Dios, que no eran del pueblo de Dios. Y entonces Dios le anunció que lo iba a castigar dividiendo el reino entre su hijo Roboán y Jeroboán, como decíamos antes, que fue un siervo de Salomón. 40 años estuvo, desde el año 971 a 931 antes de Cristo. Y la mayor parte fueron años tranquilos, salvo, bueno, como decíamos, algunos disturbios, ¿no? Están los nombres, Taladad, Rezón y Jeroboán mismo. Su reinado de Primera Reyes, entonces, del 1 al 13, por favor, después lo leen. A Salomón, en ese tiempo de apostasía, aparece algo que él escribe, que es el libro de Eclesiastés. Él escribió proverbios, o casi todos los proverbios, como decíamos, que para algunos le llamaban el libro de la sabiduría, Eclesiastés, el libro de la locura de Salomón, y también Cantar de los Cantares, el libro sobre el amor. Un libro difícil que poco se predica de él y que aún los judíos le prohibían a los más jovencitos que lo leyeran porque pensaban que los podía hacer pecar a través de la lectura de este libro. Pero independientemente de esto, Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1, palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Cuando ya era viejo, cuando ya se había olvidado de Dios, él empieza a pensar en lo que había pasado en su vida. Este libro, dicen algunos, que era el preferido de algunos famosos ateos, como Voltaire, por ejemplo, porque veían ahí un rechazo a Dios mismo. Y como ellos eran ateos, se justificaban también con este libro, con el libro de Eclesiastés. Significa filósofo o predicador. En este libro, fíjense, aparece la palabra vanidad 37 veces. Vanidad, ¿qué es la vanidad? Algo vacío. Algo que parece mucho por fuera, pero en realidad no tiene ninguna profundidad. Es algo vacío, es la vanidad. También aparece la palabra debajo del sol 29 veces. Y acá Salomón dice, yo busqué satisfacción en muchas cosas. Si lo leyéramos vamos a encontrar que él hablaba de la ciencia que él conocía, la sabiduría y la filosofía, el placer en todas sus formas, el materialismo, porque él tenía muchas riquezas, la religión, el egoísmo, la riqueza, la moralidad, el trabajo, el afán. Hay un montón de versículos que mencionan todas estas cosas. Y Salomón se da cuenta que todo es vanidad, que todo eso está vacío. Él que había amado a Dios, cuando se aparta de Dios, tiene una vida alejada de Dios. Disfrutó de todas estas cosas, de la riqueza, del poder, de los placeres que solamente un rey como él podía disfrutar, de todo lo que tenía bajo sus manos, bajo su poder, y sin embargo todo eso hizo que él sintiera un vacío, porque ya Dios no estaba con él. Y todo debajo del cielo es vanidad, según dice Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 a 14. Pero en algún momento reacciona Salomón. Dice Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sabes que Dios puso eternidad en tu corazón? Que la cosa no termina el día que te mueras. Muchos viven así, pensando después de todo, cuando me muera todo esto habrá pasado y ya está. Pero no es así. Dios dice que puso eternidad en el corazón del hombre. Y dice Eclesiastés capítulo 7 también, versículo 20, también en reflexión de Salomón, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Aún en el fondo de su alma estaba esta
este concepto, esta idea que Dios le había transmitido. No hay ningún hombre, y yo soy uno de ellos, diría Salomón, que haga siempre el bien y nunca peque. ¿Sabías que no hay ninguno, ni vos, ni yo, ninguno de nosotros puede decir, nunca pequé? Solamente Cristo jamás pecó. Solamente Él, no solamente no pecó de hecho, sino aún de palabra ni de pensamiento, Él fue perfecto, el único perfecto. Y dice también Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol, etc. Quisiera tomar estos 3 o 4 palabras. Acuérdate de tu Creador. Dios es tu Creador. Acordate de Él. Has venido aquí, has estado este rato con nosotros, quizás varias veces que has venido. Te vas de acá. ¿Y qué pasa con tu vida? Te vas con la convicción de que hay eternidad en tu corazón. ¿Te acordás de tu Creador? En Romanos capítulo 5, y vamos a leerlo, la última lectura que vamos a hacer, versículo 6, Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Son los pecadores, somos nosotros. Sos vos, soy yo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Cuántos héroes ha habido, no? Que murieron por otras personas. A veces miramos las noticias y vemos que alguien, por salvar a otra persona, hoy creo que escuchábamos de alguien que por salvar a otro que se estaba quemando, me parece que fue en España, donde hay incendios, terminó muriendo él, dio la vida por otro, pero nada más. Apenas habrá alguno que osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Y está más allá de todo lo que es vanidad. Es el amor de Dios que vino de la presencia misma de Dios, que lo trajo a Jesucristo a este mundo, que hizo que Él naciera como un bebé y creciera sin pecar jamás hasta llegar el día que se entregó en la cruz, por vos, por mí, por cada uno de nosotros. La gran pregunta es, quizás ninguno de nosotros podría decir, y yo como Salomón algún día voy a ser rico como él, voy a tener los placeres que él tuvo. Me parece que ninguno de nosotros está en condiciones de decir eso, ¿no? Pero sí quizás tengas cosas con las cuales quieres llenar tu corazón, que puede ser la diversión, que puede ser el juego, que puede ser tantas cosas, pero solamente la presencia de Dios llena la vida. Y para tener eso hay que creer en Cristo como Salvador. Hay que confesarle los pecados, hay que pedirle perdón por los pecados. Hay que decirle, Señor, acá estoy, mi vida vacía. Ninguna de estas cosas que se están mencionando satisface mi corazón, satisface mi vida. Necesito de vos, Señor, porque hay eternidad en mi corazón y cuando me vaya de aquí, ¿qué? Seguirá siendo eterno, pero dice la palabra, sin Cristo estamos condenados. Y el que rehúsa creer en el Hijo está condenado. El que no quiere creer en el Hijo de Dios. Así que, aunque no te acuerdes ninguno de los pasajes que yo he mencionado, ni de los datos sobre Salomón, que son muy interesantes y que sería bueno que cada uno los pueda leer de nuevo, etcétera, etcétera. Quisiera que te lleves esta idea, o por lo menos que las concrete hoy mismo. Necesitas a Cristo. Salomón necesitó a Dios. Él se apartó, pero acá estás presente en esta noche. Y le hablo particularmente a aquellos que, aún viniendo a la reunión, no tengan a Cristo como Salvador.
o quizás piensen que lo tienen porque vienen a una reunión, pero no se trata de eso. Muy bueno venir a una reunión, ocupar nuestro tiempo en estar aquí, en cantar a Dios, en alabarle, en adorarle, en seguir las indicaciones de quien dirige la alabanza, etcétera, etcétera, escuchar la palabra de Dios. Pero ni siquiera eso te salva de la perdición, solamente Cristo, solamente cuando lo recibes en tu vida, en tu corazón. Te invito a que reflexiones en eso en esta noche. Y te invito a que cierres los ojos y que todos lo hagamos, que cierres los ojos y ores al Señor que está presente en medio nuestro seguramente. Aún en nuestra debilidad tan grande, mía y quizás de todos nosotros, Él está. Y Él llama a tu corazón y Él te dice, tenés eternidad en tu corazón. ¿Dónde vas a estar en la eternidad? ¿Querés estar con Cristo? Recibime en tu corazón. Deja tus pecados. Pedí perdón. Decile al Señor, Señor, yo sé que un día moriste en la cruz y fue en mi lugar. Yo tendría que haber estado ahí. Pero gracias por ese amor que tuviste, que ocupaste mi lugar. Y ya todo aquello que es vanidad, que es vacío, que es hueco, que parece muy grande y muy brillante, pero no tiene sentido, quedará atrás con la presencia de Cristo en tu corazón. ¿Lo vas a aceptar en esta noche? Es tu decisión. Pedile al Señor, orá al Señor, Él te escucha. Decile, Señor, quiero que seas mi Salvador. Quiero que perdones mis pecados, quiero que limpies mi corazón. Sé que tu sangre derramada en la cruz puede limpiarme y te acepto como mi Señor y Salvador. Que el Señor te bendiga para que así sea. Y al terminar luego, si te parece que uno puede ayudarte o algún hermano, seguramente tenés confianza con alguien que te invitó, que te trajo, tenés dudas, preguntalo. No te vayas con dudas y sobre todo no te vayas sin Cristo. Andate de este lugar con Cristo en tu corazón. Será la mejor decisión que hayas tomado y que tomarás en toda tu vida. Dios te bendiga para que así sea. Oramos. Padre Celestial, gracias por los ejemplos de tu palabra. A veces nos sentimos tan pequeños frente a estos personajes, reyes poderosos, personas que tuvieron fama, riqueza, pero sobre todo, Señor, nos sentimos pequeños ante tu grandeza. Pero qué bueno es saber que aún en nuestra debilidad y siendo pecadores, nos amas, nos amaste, entregaste tu vida por nosotros, Señor. No te buscábamos, pero vos nos buscaste. No te amábamos, pero tú nos amaste primero. Señor, gracias por eso. Los que somos creyentes en Cristo, te agradecemos en esta noche y te alabamos por la mayor bendición que podemos tener en nuestra vida, que es tenerte como Salvador y Señor. Pero también te pedimos, Señor, no quisiéramos que nadie de los que está aquí se vaya sin tener limpio su corazón, perdonado sus pecados, que no se vaya nadie sin haber aceptado a Cristo como su Salvador. Los ponemos en tus manos, Señor, a cada uno, de acuerdo a la bendición que cada uno necesita. Y te agradecemos una vez más por haber estado aquí en esta noche. Perdona nuestras faltas, nuestras debilidades, quizás nuestra falta de saber comunicar tu palabra, pero te rogamos que tú obres en el corazón de cada uno, que nos acompañes, que nos guardes hasta el día que nos volvamos a ver. En el nombre del Señor Jesús. Amén.